Alegrémonos, hermanos y hermanas, porque Dios nos da la oportunidad de reunirnos un domingo más para escuchar su palabra. Sean todos bienvenidos para poder compartir juntos la palabra de Dios, que nos una, que nos hermane y nos ayude de veras a buscar una vida mejor en bien de todos. Ya estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario y las lecturas dicen lo siguiente. La primera está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que puedas decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están en el otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Salmo 68. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, le heredará los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio del primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, un evangelio maravilloso que nos tiene que interpelar y hablar a la conciencia del mundo, de la familia, de cada uno de nosotros el día de hoy. A veces nos olvida qué es lo esencial de nuestra fe, cuál es el centro de nuestra fe. Y en ocasiones andamos haciendo tantas cosas que fácilmente podemos andar haciendo lo secundario, pero no lo más importante. Tenemos un mundo que está acostumbrado a dividir lo bueno de lo malo, a premiar al que se porta bien y a castigar al que se porta mal. Y esto lo vemos desde nuestras familias. Al niño que es aplicado en la escuela, se le da regalo, se le premia. Y al niño que le cuesta más trabajo la escuela, se le regaña y se le tacha que no sirve. En la fe nos puede pasar exactamente lo mismo. Pensar o creer que basta con que yo crea en Dios, ya con eso es suficiente. Y muchas veces hasta hablamos mal de la gente que no es muy religiosa, o de la gente que no asiste a la iglesia. En ocasiones hablamos mal también de fulanito o fulanita porque viven de esta manera, porque no están casados en la iglesia. ¿Cuántas veces hablamos mal de alguien o criticamos que porque está comulgando sin confesarse? Y muchas veces se nos olvida lo esencial de nuestra fe, que es el amor al prójimo. Eso es lo esencial de nuestra fe. Una religión que no humaniza, que no lleva al amor al prójimo, no es cosa de Dios. Y el cristianismo es la religión que nos tiene que llevar al amor al prójimo. Pero no basta con decir: yo ya oré por él. Ya oramos nomás. Ya lo pusimos en las manos de Dios. Ya con esto es suficiente. No. Hay que orar, hay que ponerlo en las manos de Dios, pero hay que actuar. Hay que actuar con hechos concretos. De ahí que hoy en nuestros tiempos se nos olvida fácilmente esta tarea que tenemos de ser próximo, de ser prójimo con el otro. Tenemos un ambiente generalizado donde hoy vemos tantos samaritanos
que caminan en el mundo porque hace falta quien les tienda la mano. Tenemos mucha gente buena en la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso digo, hay tantos samaritanos. Pero muchas veces nos quedamos nomás en ser gente buena. Y hoy en día, como cristianos, como católicos, no basta con ser buenos. La bondad hay que transformarla en hechos. Hoy en día tenemos una sociedad, un mundo, donde hay mucha gente tirada por el camino, como nos dice el Evangelio de hoy, conocido como el buen samaritano. ¿Cuánta gente vemos hoy tirada, abandonada en el camino de la vida? Hoy vemos niños tirados que los abandonan. Hoy vemos niños solos que lloran, que gritan. Hoy vemos jóvenes tirados en el camino del estudio porque no pudieron. Hoy vemos jóvenes tirados, golpeados, adoloridos por andar en las adicciones, en las pandillas, en el narcotráfico. Hoy vemos matrimonios que se van tirando por el camino porque se desintegró la familia. Hoy vemos ancianos tirados, solos, en sus casas, porque no hay ni familia ni amistades que los atienda. Hoy vemos emigrantes en todo el mundo saliendo de sus países porque están tirados por la guerra, heridos por el hambre, por las injusticias, maltratados por sus gobiernos. Hoy vemos un mundo, una ecología, un ambiente contaminado, tirado, golpeado, una tierra que grita, aguas contaminadas, ríos llenos de basura. Todo eso nos grita. ¿Y qué hacemos como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como católicos para levantar a toda esta gente que está caída? Toda esta gente que está dolorida. Todas estas mamás que están sufriendo por la pérdida de un hijo, de una hija que no saben de él. ¿Qué hacemos para colaborar con ellos? No basta con ser creyentes. No basta con estar dentro de los templos. No basta con eso. No basta con decir yo voy a misa cada 8 días. Dice el Evangelio que pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Imaginemos, para él era más importante llegar al culto, al templo, que detenerse a levantar a un hermano tirado en la calle, tirado en el camino y golpeado. Fue incapaz de reconocer a Dios en ese hermano. Dice, pasó un levita. Los levitas eran los expertos también en la fe. De ahí salían todos los sacerdotes. Por tanto, al decir también pasó un levita, está diciendo pasó una persona que era muy religiosa. ¿Y qué hizo? Lo mismo. No tuvo compasión. No sintió nada por aquel que estaba caído, hasta volteó la cara. En cambio pasa un samaritano, un pagano, alguien que se creía que no era ni creyente, ¿y qué hace? Es el que se detiene. Mira, va y toca al enfermo, lo endereza, le limpia las llagas, las heridas, y lo pone en su caballo,
caminan juntos hasta donde lo pueden curar. Ahí está el ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánta gente hoy en día también que no es creyente, que no es católica, que no es cristiana, nos dan testimonio? Como cristianos, tenemos que seguir a Jesucristo. Y Jesucristo siempre nos enseñó a amar al prójimo, estar con Él. ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que dar? Lo que hizo el samaritano. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, cuando veamos que alguien está sufriendo, que está caído en la vida, que pasa por un momento difícil, que está herido en su cuerpo o en su corazón, que sufre, que llora, que no tiene lo necesario para poder vivir con dignidad, lo primero que tenemos que hacer es detenernos en la vida, ver lo que está pasando, conocer qué es lo que sucede aquí. Después, acércate. La mejor experiencia que nos puede dar el amar al prójimo es acercarnos a Él, tocarlos, sentir esa presencia viva en nosotros. Por eso este hombre lo toca, lo abraza, lo levanta. Cuando nosotros tocamos al sufriente, al necesitado, nos ponemos en su lugar. Estamos ahí con él y lo entendemos y lo comprendemos, y es cuando nos nace las ganas de hacer algo por él. Después de tocarlo, enderezar, lo que hace, lo cura. Es lo que tenemos que hacer nosotros también. Poner lo que sabemos, lo que tenemos, para que los demás se curen, se levanten. Y este hombre hace hasta lo imposible, no lo deja ahí. No le dice, pues, que Dios te ayude. No, se lo lleva. Es decir, camina junto con él. Y eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo hoy en día. Caminar junto con aquel que sufre, con aquel que padece, con aquel que llora, con aquel que se le murió un familiar, con aquel que hasta tiene un hijo desaparecido o una hija, con aquel que no tiene lo necesario para comer. Nos cuesta trabajar con ellos, nos cuesta comer con ellos, nos cuesta compartir, caminar con ellos. Es lo que hace este hombre. Se lo lleva con él. ¿Qué es lo que hizo Jesús en su vida? Caminó con esa gente, estaba con ellos. Y no solamente se lo lleva, lo deja en un lugar seguro. ¿Y qué dice? Cúralo, y yo te pagaré lo que se gaste de más. Es decir, el amor al prójimo no tiene límites. Nunca tiene un límite el amor al prójimo. Nunca podemos decir, yo ya amé tanto que ya terminé lo que podía amar. No. Lo que gastes de más, yo te lo pago a mi regreso. Ese es Dios con nosotros. Así nos ama Dios a nosotros. Por eso nunca caigamos en querer justificarnos como el primer maestro de la ley, que se hace el inocente y que dice, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿De verdad no sabía? No. Estaba fingiendo. Por eso la respuesta de Jesús, ¿cuál va a ser? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues que ame a Dios y a mi prójimo. Pues haz eso y vivirás. Entonces, nunca digamos, es que yo no sé quién es mi prójimo. Nunca queramos disimular haciéndonos el inocente.
que no sabemos a quién tenemos que amar y de qué forma. Jesús dice, haz esto y vivirás. Es decir, si queremos tener una vida plena, alegre, con sentido, con esperanza, hagamos el bien al más necesitado. Levantemos a aquel que está caído. Seamos consuelo para aquel que sufre. Seamos pan para aquel que tiene hambre. Seamos esperanza para aquel que vive desanimado. Y entonces viviremos con alegría, con esperanza, con gozo. No busquemos justificaciones diciendo, es que yo no sé, es que yo no sabía. No. El ejemplo de Cristo tiene que ser nuestra fuerza, nuestra convicción. Y el ejemplo de Cristo siempre fue enseñarnos a luchar por la vida, y especialmente por los que más lo necesitan. La primera lectura que escuchamos también está en el mismo sentido, que los mandamientos de Dios no están lejos de nosotros. Están, dice, en tu boca y en tu corazón, para que los puedas poner en práctica en la vida de todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo es todo en todos, dijo la segunda lectura. Y si Cristo es todo en todos, Él existe en todo lo que tenemos, entonces en ese hermano, en esa hermana, no importa quién sea, no importa aquí la edad, no importa el sexo, no importa el país, no importa el color, no importa, es persona, sea quien sea, y ahí yo tengo que descubrir a Cristo presente. Ahí tengo que amarle. En ese hombre, por más desfigurado que esté. Recuerdo a la Madre Teresa, le llegaron a decir, ¿y usted para qué recoge a los enfermos que están en los basureros? Que acá ya están muriendo. Y recogiendo a esos pobres como usted lo hace, no va a acabar la pobreza. Y la Madre Teresa respondía, lo recojo de los basureros porque los limpio. Y lo hago para que tengan una vida digna. Los últimos días de su vida. Y que mueran con dignidad. Para eso lo recojo. Para que tengan una muerte también digna. Si nosotros pensáramos de verdad que lo que yo hago, sea por un enfermo, sea por un inmigrante, sea por un niño, sea por un joven, quien sea, sin hacer distinciones de raza, credo, sexo, color, de verdad dijera, este es mi hermano, esta es mi hermana, y no me importa por qué esté así. Es decir, lo que tenemos que hacer no es preguntar quién es mi prójimo, sino ser prójimo con el otro, ser próximo, estar cercano, estar junto a aquel que pasa momentos difíciles. Cuando Jesús termina el Evangelio de hoy, ¿qué nos dice? Cuando le pregunta a este maestro de la ley, a ver, para ti, ¿quién se portó como próximo? Le dice, pues el que se detuvo, que lo curó, que se lo llevó y atendió al que estaba golpeado. Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Eso nos dice hoy Jesús a nosotros. Esa es la tarea que tenemos como iglesia. Anda y haz tú lo mismo, anda. No estemos parados, no, camina. Anda y haz tú lo mismo. Anda tú y levanta a los caídos de nuestros tiempos, a los que sufren en nuestros tiempos,
A los que son destruidos en su dignidad en nuestros tiempos. Anda y haz tú lo mismo. Pero es que Él se lo buscó, no importa. Aquí lo importante es que tú vayas a hacer lo mismo, que yo vaya a hacer lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Grabemos estas últimas palabras. Y cuando hagamos lo mismo que hizo el buen samaritano, estaremos teniendo la mejor vida que podemos tener aquí en la tierra. Porque estamos manifestando a Jesucristo a los demás. Por eso hoy tenemos que luchar contra las indiferencias, contra la discriminación, contra el bullying, contra todo aquello que nos lleva a pensar que somos diferentes, que unos tienen que sufrir, que unos tienen que vivir metidos en la pobreza, en la marginación, en la falta de lo esencial para vivir con dignidad. Eso no es cristiano. Eso no es humano. Eso es obra del mal. Cristo quiere que ninguna persona esté tirada, que ninguno esté excluido, que ninguno esté sufriendo, que ninguno esté sin poder curarse, que ninguno viva sin ir a la escuela. Cristo quiere que hagamos hogares unidos, buenos samaritanos unos con otros en la familia. Una sociedad donde nos veamos bien, donde seamos capaces de compartir lo que tengo con aquel que más lo necesita. Es lo que Cristo quiere. No veamos a los demás como inferiores, como gente que merece estar tirada. No, porque nos vamos acostumbrando al mal, nos vamos acostumbrando a las diferencias y después vemos los que están sufriendo, los que están padeciendo como algo normal. El Papa Francisco una vez dijo algo muy interesante. Como cristianos, no está permitido ver a los demás para abajo, como inferiores, nunca. Nadie, indiferentemente del cargo que tengamos, no tenemos por qué ver para abajo a los demás. Dijo, miren, hay una sola razón por los cuales podemos ver hacia abajo a los demás. Cuando alguien esté tirado en el piso, velo hacia abajo, pero para que lo levantes, para que le tiendas la mano. Solamente así podemos ver a alguien hacia abajo. Es exactamente lo que hizo el buen samaritano, detenerse y levantar al que estaba caído. Tú y yo podemos ser buenos samaritanos en nuestros tiempos. Hoy ocupamos laicos samaritanos, dispuestos a detenerse, a estar, a tocar, a levantar, a curar a los enfermos. Hoy ocupamos obispos que sean de verdad buenos samaritanos, que estén ahí con su pueblo, en su sufrimiento, en sus dolores. Sacerdotes de verdad, que salgamos, que vayamos, que estemos en medio del dolor, del que sufre, y que ahí les tendamos la mano, que hagamos lo que esté a nuestro alcance para curarle las heridas. Cuando nos vamos curando unos a otros como buenos samaritanos, vamos haciendo vida de comunidad, donde no habrá indiferencia, donde no se perderá la sensibilidad ante el dolor y podremos caminar juntos. Hoy necesitamos un mundo más samaritano, buen samaritano. Hoy necesitamos una iglesia más samaritana que salga, que vaya al encuentro. Por eso, hermanos, hermanas, tú y yo podemos ser samaritanos buenos todos los días. Tú y yo podemos tender la mano a cada hermano en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el barrio, en la familia, en todos los aspectos de la vida. Ahí podemos ser buenos samaritanos todos los días. Grabémonos esa invitación de Jesús. Anda y haz tú lo mismo. Ahí está la tarea que tenemos. Es mucho lo que tenemos que hacer. Hagámoslo con gusto. Oremos mucho, pero actuemos también mucho, para que el amor a Dios y al prójimo todos los días se vea amando a aquel que camina a nuestro lado. Detengámonos, nunca perdamos la sensibilidad y que el amor de Dios se manifieste en nuestras buenas obras. Dios les bendiga. Gracias, les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima.